Para que podamos continuar con nuestro temario, quiero consultarles, ayer nadie del grupo me mandó la foto de en qué diapositiva nos quedamos. Esto va a quedar de tarea, por favor, para los encargados. Cada vez que terminemos la clase, necesito que me manden una foto al nuestro grupo que yo tengo con los encargados para que yo sepa en qué presentación, en qué diapositiva me quedaba con ese grupo en específico, porque tengo 8 grupos de anatomía, ¿ok? Entonces necesito saber en qué exactamente nos hemos quedado, ¿ok? Entonces, perfecto. Listo, chicos, ¿me van a ir indicando? ¿Ayer comenzamos médula espinal? No, hemos terminado solo el último tema, que era generalidades, ¿verdad? Ya, entonces, perfecto. Buenísimo. Vamos a comenzar con lo que es médula espinal, ¿ok? Este tema es muy lindo. Hoy día lo comenzamos y hoy día lo terminamos, por si acaso, ¿ok? Para que la próxima semana comencemos con bulbo. Vamos a hacer silencio, ¿ok? Yo voy a explicarles esta diapositiva. Tiene muchos detalles, van a encontrar muchos nombres raros, pero poco a poco lo vamos a ir familiarizando, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la médula espinal. Hemos visto que este órgano pertenece al sistema nervioso, ¿verdad? Porque hemos dicho que el sistema nervioso es el encéfalo y la médula espinal. La médula espinal es, como dice aquí, es una parte del sistema nervioso que está alojado en el conducto raquídeo. Esta es una imagen en visión posterior y podemos ver cómo la médula se va a alojar en el conducto que se va formando cuando las vértebras se unen, ¿verdad? Este es un segmento del tubo neural que es no modificado, ¿verdad? Hemos visto que en el romboencéfalo se continúa con la médula espinal. Vamos a ver que la médula espinal se extiende desde lo que es el atlas, que es la C1 y C2, ¿verdad? Hasta lo que es la primera o segunda vértebra lumbar. Va a tener una diferencia de diámetro tanto en hombres como en mujeres, por lo que los hombres biológicamente son más altos, la gran mayoría, por lo tanto eso se va a compensar con 2 a 3 centímetros de diferencia. Por lo tanto, en los hombres va a medir 45 centímetros y en las mujeres va a medir 43 centímetros. Va a pesar 28 gramos, ¿no? Y es de color blanquecino y de consistencia pastosa y blancuzca. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Sus funciones son súper importantes, como ya hemos visto, tiene función sensitiva, función motora, ¿no? Interviene en lo que son los movimientos de la marcha, en los reflejos de retirada ante estímulos dolorosos. Vamos a ver que también es parte del centro reflejo, interviene en el control de las extremidades para el sostén del cuerpo, regula a los vasos sanguíneos si los vasos se dilatan o se contraen. Vamos a ver que también por una situación de vecindad, por estar próximo a los órganos gastrointestinales y urinarios, también va a tener injerencia en estos sistemas. Vamos a ver que interviene tanto en la inervación, como hemos dicho, motora, sensitiva, vegetativa. ¿De qué áreas? Del cuello, del tronco y miembros superiores o miembros inferiores. La médula espinal no va a estar a cargo de la cabeza, de lo que sea, por ejemplo, el parpadeo, el mover la cabeza. Por eso algunos pacientes que cuando quedan parapléjicos, ¿verdad?, del cuello para abajo no pueden hacer nada porque la médula está comprometida, pero la cabeza no es parte de ese territorio. Entonces, solo está a cargo del cuello, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores, ¿no? Acá, esto es una imagen de lo que ya habíamos visto, ¿verdad?, del romboencéfalo, que se continúa con la médula espinal primitiva en su porción caudal. Esto que veníamos diciendo, por ejemplo, esta ya es la imagen de una médula espinal completamente desarrollada, ¿no? Este es el conducto que les decía, el conducto central o epéndimo. Acá va a haber líquido cefalorraquídeo y esto ya es propiamente una médula espinal madura, formada, ¿no? Vamos a tener lo que son las astas posteriores,
comisura gris, astas anteriores, el conducto ependimario o epéndimo, donde vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo, y esto que vemos aquí van a ser llamados los cordones. Tenemos el cordón posterior, cordón anterior y cordón lateral, ¿ok? Vamos a tener dos comisuras importantes, una comisura anterior media y una comisura posterior media. Vamos a ver que también cada cordón va a tener una característica en específico, donde vamos a ver la salida de las raicillas de los nervios raquídeos, ¿ok? Entonces, esta ya es la estructura del de la médula espinal ya formada, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de todas sus características. Él va a ser de forma alargada, cilíndrico, ¿no? Va a también presentar dos porciones, una porción superior y una porción inferior. La porción superior también se llama braquial, ¿verdad? Que vendría a ser esta parte que tenemos aquí. Aquí también tenemos la porción braquial. Esta porción braquial se va a extender desde lo que es C4 y T2, ¿no? A partir de lo que es de la C4 a la T2, y justamente de aquí vamos a ver que van a nacer las raicillas, los nervios, para formar lo que ustedes ya han visto en el anato 1, que es el plexo braquial, ¿verdad? Que controla la inervación motora, sensitiva y vegetativa de los miembros superiores. Vamos a encontrar en el extremo inferior la región lumbar o región inferior, que se extiende lo que es de la T4 hasta la L1. Esto va a dar origen a lo que es el plexo lumbar, ¿verdad? Por favor, atrás me están desconcentrando. Les pido por favor si pudieran bajar el volumen. Muy amable, gracias. Entonces, vamos a ver que acá, de esta zona, que es la región lumbar, van a ser los nervios del plexo lumbar, que van a estar justamente igual encargados de lo que es la inervación sensitiva, motora y vegetativa de ambos miembros inferiores. Y en la porción inferior de la región lumbar encontramos el cono medular, ¿no? Este cono medular es la última porción de la médula espinal, y de este cono van a nacer unas fibras nerviosas que se va a llamar cabo de equina, o también llamado cola de caballo. Estas fibras nerviosas son las que van a ingresar en los agujeros del hueso sacro, ¿no? Y también van a descender. Por último, vamos a tener lo que es el filum terminal, que es la última porción que está asociado a la vía madre, que va a estar justamente en relación a las vértebras coxígeas, o sea, a la última porción de la columna vertebral. Vamos a ver ahora las relaciones de esta médula espinal. La médula no ocupa todo el diámetro del conducto, no va a ocupar todo el diámetro. ¿Por qué? Porque vamos a tener capas que van a justamente ocupar espesor, ¿no? Vamos a ver que la médula va a estar formado por dos estuches, un estuche blando y un estuche duro. El estuche blando cumple su función como el estuche de lapiceros que ustedes tienen, ¿verdad? Que es para mantener sus lapiceros adentro. Este estuche blando va a estar compuesto por las meninges, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, esta es la blanca, esta es la dura madre, que de afuera hacia adentro encontramos lo que es luego la aracnoides, y la más íntima es la pia madre. Estas tres meninges van a formar lo que es el estuche blando de la médula espinal. Y vamos a ver que el estuche duro va a estar compuesto por las vértebras. El estuche duro justamente está representado, dice, por las paredes del conducto raquídeo, que están formadas por las láminas vertebrales de cada vértebra de la columna, ¿no? Vamos a ver que en el límite superior la médula se va a relacionar con el arco anterior del atlas. Ustedes saben que el atlas es la C1, ¿verdad? Que tiene un arco anterior y un arco posterior, ¿verdad? Vamos a ver que también está en relación con la apófisis odontoides, o el centro del diente del axis. Va a estar eso, con esas dos vértebras, con C1 y con C2, va a estar relacionado en la parte superior, y en la parte inferior va a estar relacionado con el disco
la primera y la segunda vértebra lumbar, ¿no? Acá podemos ver una imagen, por ejemplo, donde vemos justamente la médula espinal con las meninges y la vértebra, ¿no? Tenemos acá lo que es el cuerpo vertebral, aquí van a estar las láminas vertebrales, tenemos las apófisis transversas, la apófisis espinosa y las carillas articulares. En este espacio va a ser el paso de la médula espinal, donde vamos a tener esta membrana blanca, es la más externa, la dura madre, la del medio se llama aracnoides y la más íntima es la pia madre, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser sus medios de fijación? ¿Qué es lo que va a permitir que la médula esté sujeta y no esté subiendo, bajando, dependiendo del movimiento que haga el paciente? Porque si nosotros corriéramos o diéramos volteretas, la médula se mantiene en el mismo lugar, ¿verdad? Vamos a ver que en la parte superior está fijada, se fija con la médula oblongada, ¿no? La médula oblongada es el bulbo raquídeo, que es esta parte de acá. Arriba pues va a haber un punto donde va a estar fijado por proximidad, ¿no? Entonces tenemos el bulbo raquídeo y la primera porción de la médula espinal. Esto es lo que lo va a mantener siempre conectado con el sistema nervioso central. Y en la parte inferior vamos a ver que los ligamentos coxigios, que son estos ligamentos que tenemos acá, este es el coxis, ¿verdad? Acá vamos a tener ligamentos coxigios que también van a ayudar a que la médula esté sujeta abajo, también con la colaboración de los pares raquídeos y los ligamentos dentados, ¿no? La médula va a estar envainada por las meninges, o sea, va a estar forrada por las meninges, por las tres meninges, ¿no? Por lo que hemos visto acá, va a estar forrada por las tres meninges y amortiguada por el líquido cefalorraquídeo que la rodea totalmente por intermedio de la pia madre, ¿no? Que es lo que decíamos, que aparte de que va a estar sostenida tanto superior como inferior, vamos a ver que por el conducto ependimario va a haber líquido cefalorraquídeo y va a permitir que de cierta manera la médula tampoco se vaya deformando, sino como va a tener líquido por dentro a través de ese conducto, va a mantener su forma, ¿no? Vamos a ver que la médula espinal se va a dividir exactamente igual que la distribución que existe en la columna vertebral. Va a haber una porción de la médula que se va a llamar médula cervical, ¿verdad? Que va a estar en relación con las vértebras cervicales. Va a haber una parte de la médula que se va a llamar médula torácica, que está en relación con las vértebras torácicas, con las lumbares y con el sacro, y también una porción chiquitita que va a ser del filum terminale con el coxis. Vamos a ver que también la forma, o sea, los diseños que va a tener la médula va a cambiar dependiendo en qué zona está, porque va a tener mayor importancia, ya sea a nivel sensitivo o a nivel motor, y por eso la forma y la distribución de la médula cambia, pero absolutamente todo, en todo el trayecto va a existir sustancia gris y sustancia blanca, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo es la médula por afuera, ¿no? Externamente, cómo está configurada. Vamos a ver que va a tener una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales, ¿verdad? En la cara anterior, vamos a ver, todo esto va a ser la cara anterior, toda esta parte de aquí es la cara anterior. En la cara anterior vamos a ver que es convexa, ¿ya? En su parte central se encuentra la fisura longitudinal media. Esta fisura longitudinal media es la que les contaba al principio, esta fisura de aquí. ¿Ok? Está ocupada por la prolongación de la pia madre, guardando relación con la arteria espinal anterior. Una vez que pasa la pia madre sexta, por acá va a pasar una arteria que se va a llamar arteria espinal anterior. Esta arteria espinal anterior tiene como función nutrir a esa meninge, ¿no? Porque la meninge también necesita sangre para nutrientes y oxígeno y funcione de manera adecuada. Vamos a ver que a ambos lados de esta fisura media van a haber otros dos surcos que se van a llamar surco anterolateral, que son estos surcos de aquí. Tengo el surco longitudinal medio y luego tengo esto que es el surco anterolateral
anterolateral a ambos lados, al lado derecho y al lado izquierdo. De estos surcos anterolaterales van a existir la salida de las raicillas de los pares raquídeos, ¿no? Como vemos acá. Sale y se va a formar el ganglio raquídeo y luego van a seguir las fibras nerviosas. ¿Ok? Esto es lo que se ve en la cara anterior. Vamos a estudiar tanto la cara posterior como las caras laterales. En la cara posterior vamos a tener que estamos hablando de esta parte de aquí, esta es la cara posterior. En la cara posterior, como les decía, también tenemos un surco, que es el surco longitudinal posterior, que vamos a ver que va a tener justamente como que va a dividir la médula en dos hemimédulas, en el lado derecho y en el lado izquierdo. Y vamos a ver que por fuera del surco longitudinal posterior está lo que se llama el surco posterolateral. Por ahí pasan las raicillas de los pares raquídeos. ¿Dónde está el surco posterolateral? Aquí. Y por aquí va a pasar las raicillas de los nervios raquídeos. Vamos a ver que entre este surco posterolateral y este surco longitudinal medio posterior va a existir un surco intermedio, porque está entre medio de esos dos, ¿verdad? Al existir este surco intermedio se van a formar dos cordones o dos haces, mejor dicho, que van a ser este haz y este haz hacia el lado derecho, este haz y este haz hacia el lado izquierdo, que van a ser entonces, estos van a ser mediales y ambos van a ser laterales. Los haces que se van a encontrar en el medio, estos dos de aquí, se van a llamar haz gracil o haz delgado o de gol, haz delgado o gracil o de gol, puede ser cualquiera de los tres nombres, y representa a los haces mediales. Y los laterales se van a llamar haz uniforme o de burla. ¿Ok? Entonces en la parte posterior encontramos estos dos surcos, entre estos dos surcos está el surco intermedio que me va a formar dos haces. Los mediales se llaman haz de gol o de gracil y los laterales se llaman haz uniforme o de burla, ¿no? Entonces aquí tenemos igual una imagen donde podemos ver estos haces más grandes, ¿verdad? Tenemos el surco longitudinal posterior, el surco posterolateral, que es la salida de las raicillas espinales, y el surco intermedio, que me va a dividir en dos. Aquí está. El medial se llama haz delgado o gracilo de gol, y los laterales se llaman haz uniforme o de burla, ¿no? ¿Qué vamos a ver en las caras laterales? En las caras laterales vamos a ver que son convexas, que se extienden desde el surco anterolateral hasta el surco posterolateral. ¿Qué quiere decir eso? Que las caras laterales van a ir desde, este es el surco posterolateral, este es el surco anterolateral. Entonces, el cordón con la cara lateral va a ser todo esto de aquí, ¿verdad? ¿Qué vamos a encontrar en esta cara lateral? Vamos a encontrar tres cordones, ¿ya? Encontramos primero el cordón anterior, que se encuentra entre la fisura longitudinal media anterior y el surco anterolateral. Entonces, el cordón anterior sería esta parte. Tenemos el cordón medio y el cordón posterior, ¿ok? Entonces, el cordón anterior va a ir como aquí está el cordón anterior y aquí está el dibujo, ¿verdad? Va a ir entre lo que es la fisura longitudinal y el surco anterolateral, cordón anterior. Luego tenemos lo que es el cordón posterior, que está entre el surco longitudinal medio posterior y el posterolateral. Aquí está, el cordón posterior es el verde, entre el surco longitudinal posterior y el surco posterolateral. Aquí está el cordón posterior. Y el cordón lateral es obviamente lo que está en el medio, ¿no? Que va a estar entre los surcos anterolateral y posterolateral. Entre el surco anterolateral y el surco posterolateral está el cordón anterior, ¿verdad? Perdón, cordón lateral. Aquí está la visión de una médula real en cadáver, ¿verdad? Esta es una visión postero-anterior, porque estamos viendo como si fuera de espalda. Acá podemos ver, este es el surco longitudinal medio, ¿verdad? Y luego este es el surco anterolateral
donde se ve la salida de las raicillas de los nervios, ¿no? Lo que hemos visto. Y esto se ve haciendo un corte en las láminas de la columna vertebral, por eso se ve aquí que está cortado, ¿verdad? Hemos cortado, se ha abierto y se ha expuesto la visión de la médula espinal. Por ejemplo, ¿qué sería esta capa de acá? Esta capa de aquí, ¿qué es? ¿Cuál sería? ¿Qué es esto? ¿Quién se anima? Eso es la dura madre, es la más externa, ¿verdad? La dura madre es la más externa, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver entonces la configuración de la médula espinal. Todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso va a tener sustancia gris y sustancia blanca, ¿no? Vamos a tener la sustancia blanca en la médula, que es todo lo que está en la periferia, o sea, vendría a ser como aquí está el nombre, ¿no? ¿Qué dice aquí? Materia blanca, ¿no? Entonces todo lo que está aquí alrededor es sustancia blanca o materia blanca, y la H o las alas de mariposa corresponde a la materia o sustancia gris, ¿no? En la materia blanca, que lo que está en la periferia, va a estar compuesto de fibras mielínicas, amielínicas, de la glía y va a tener vasos sanguíneos, y lo que forma la H es la zona central, que está compuesta igual por cuerpos neuronales, por células gliales, ¿no? Y justamente va a ser todo lo que está en forma de H, que es lo mismo que hemos visto aquí, ¿no? Tenemos lo que es sustancia gris y todo lo que está alrededor es sustancia blanca, ¿verdad? Entonces, acá tenemos lo que veíamos de los cordones, ¿no? Todo lo que sea esto es cordón posterior, cordón anterior y los cordones laterales a ambos lados. Ahora, vamos a ver a detalle, chicos, todo lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca. Para esto vamos a entrar y vamos a empezar a ver detalles muy minuciosos, ¿ok? Y yo necesito que tomen atención. Hay algunas cosas que lamentablemente no tienen mucha lógica, que lo único que van a tener que hacer es aprenderse de memoria, ¿ya? Sí. Pero yo les voy a explicar, cosa que realmente sea más fácil para ustedes entender. Vamos a desarrollar ahora todo lo que es la sustancia gris, que quiere decir todo lo que está por dentro, todo lo que es las H o la alas mariposa, es lo que vamos a ir desarrollando y viendo a detalle, ¿ok? Entonces, vamos a decir que las astas anteriores es todo esto que está aquí, lo que está de rojo, ya habíamos visto, ¿verdad? Estos son astas anteriores, comisura gris, astas posteriores, ¿verdad? Las astas anteriores van a tener dos porciones, lo que se conoce como cabeza y base, ¿ok? Cabeza y base. Y en las astas posteriores vamos a tener que van a ser más alargadas y por lo tanto van a tener una porción extra que no tiene las astas anteriores. Van a estar formados por una cabeza, un cuello y una base, ¿ok? Cabeza, cuello y base. Vamos a ver que esta parte, la función de las astas posteriores, dice, son de función sensitiva y presentan cabeza, cuello y base. Y entre ambas encontramos lo que es la comisura gris, y en medio de la comisura gris tenemos el epéndimo o conducto ependimario, también llamado conducto central. En esta comisura gris van a existir dos astas que se van a llamar astas laterales, que es esta pancita de aquí, esta es asta lateral, y esto también es asta lateral, que se encuentra en la comisura gris, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que esta comisura gris presenta estas astas laterales y tiene función simpática en el trayecto torácico y lumbar, y a nivel de la médula sacra van a tener función parasimpática, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que estas porciones de las astas laterales, a nivel de todo lo que es tórax, ¿verdad? Dice torácico y lumbar, va a transmitir o llevar lo que vendría a ser la función simpática, ¿ok? Y a nivel de la sacra ya no va a compartir la función simpática, sino que va a ser la función
parasimpática. Y acá, en el conducto central o epéndimo, ¿no? El longitudinal y central, obviamente está en todo el trayecto de la médula espinal, va a estar ocupado por el líquido cefalorraquídeo, arriba se va a comunicar con el cuarto ventrículo y abajo va a terminar en el cono medular. El cono medular justamente es este vértice y ahí acaba lo que es el conducto ependimal. Hablando de lo que son la estructura de la sustancia gris, vamos a ver que la sustancia gris medular está compuesto por dos tipos de neuronas súper importantes, que son las neuronas radiculares y las neuronas cordonales. Esto es súper importante que ustedes sepan, lo vamos a ver a detalle cada una de las neuronas radiculares y las neuronas cordonales. Vamos a decir que la sustancia gris entonces va a tener ya sea neuronas cordonales y neuronas radiculares. Obviamente las neuronas cordonales son las que van a acompañar a los cordones que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar primero de lo que son las neuronas radiculares. Estas neuronas radiculares son llamadas así porque sus axones van a formar las raicillas de los nervios raquídeos. Por ejemplo, aquí tengo una neurona, ¿verdad? Y su soma me va a formar la raíz, del nervio raquídeo y tienen que haber dos neuronas, una que va a ser de transmisión aferente, una que va a recibir la información y esta información sube al sistema nervioso, se procesa la información y va a bajar a través de esta neurona que tiene transmisión eferente, que es la que va a permitir que exista la respuesta a este estímulo, ¿ok? ¿Cuáles van a ser las neuronas radiculares? Encontramos lo que son las neuronas alfa, o también llamadas motoneuronas, las motoneuronas gamma, las neuronas vegetativas simpáticas y las neuronas vegetativas parasimpáticas, ¿no? Estas van a ser tipos de neuronas radiculares, o sea, van a ser neuronas que sus raíces van a formar, sus axones, van a formar las raicillas de los nervios raquídeos. En las neuronas cordonales son las que van a formar los cordones que hemos visto, ¿verdad? Intervienen, por eso dice, por medio de sus prolongaciones en la conformación de los cordones medulares. Se localizan en las astas posteriores, acá, ¿verdad? Astas posteriores y en los ganglios raquídeos. Este tipo de neuronas puede tener tres comportamientos, ¿ya? Puede tener un comportamiento, pueden ser de tipo tautómeras, heterómeras y hecatómeras, ¿ok? Y vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Para que entiendan cuáles son las neuronas o cuál es la diferencia entre tautómeras, hecatómeras y heterómeras. Entonces, necesito tres personas. Venga, ¿no? Necesito tres personas. ¿Pueden ser voluntarios o los puedo llamar así de dos? Solo para explicar esto, nada más. No van a hablar, solo me van a servir de niña. ¿Ok? Eso me encanta, valientes, vengan. Sí, ven si quieren. Ya. Es que tiene que ser visual porque si no, se van a olvidar. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar primero. Vayan, chicas. Usted allá también, por favor. Allá. Usted aquí conmigo. Vamos a hablar entonces de las tautómeras. ¿Ok? Las tautómeras van a ser neuronas, dice, cuando sus axones se sitúan en la sustancia blanca de la hemimédula del mismo lado, es decir, no cruzan la línea media. Este tipo de neuronas llega su señal y sigue recto, ¿ya? Vamos a hacer así. Vente por favor aquí. Las tautómeras, vamos a dar cuenta que este pasillo es la médula, ¿ok? Esto que ven rojo es la médula espinal y han visto que la médula espinal tiene hemilados, ¿verdad? Hemilado derecho y hemilado izquierdo. Él va a ser una neurona tautómera. ¿Qué quiere decir? Que va a empezar, solo vas a caminar recto, por favor, hasta el final. Recto, no te vas a cruzar de lado, ¿ya? Entonces, él es una neurona a un costadito derecho o izquierdo, cualquiera de los que quiera. Él es una neurona tautómera, es una neurona que sube toda la médula sin cruzarse
de lado. Llega, recibe la señal por el lado derecho y se sube hacia el lado, siguiendo el lado derecho. Perfecto, gracias. Neurona tautómera. Vamos a ver ahora las heterómeras. Venga aquí usted. La heterómera dice cuando sus axones cruzan la línea media y se ubican en la hemimédula del lado opuesto. Él va a ser una neurona que va a ser heterómera, ahí donde está el dibujito de una bol, va a ir por la derecha y luego se cruza a la izquierda. Así, ¿ok? Entonces, él que es una neurona heterómera va a recibir el estímulo por el lado derecho, en un punto de la médula se va a cruzar al lado izquierdo, ahora para arriba, sigue arriba, ajá. Esa es una neurona heterómera, ¿ok? Recibe de un lado, en un punto de la médula, se cruza a otro lado y sube del lado opuesto, heterómera. Y vengan chicas, pasen por favor. Y ahora vamos a hablar de lo que es las hecatómeras, ¿ok? Muchas gracias. Las hecatómeras son neuronas que van juntas hasta un punto y luego cada una sube en ambos lados, ¿ok? Dice, llamadas así cuando sus axones se dividen en dos ramas, uno para el cordón del mismo lado y el otro para el lado opuesto. Entonces ustedes chicas van a caminar juntas hasta el símbolo que está en la bol y luego cada una se va al lado derecho y al lado izquierdo y hasta terminar, ¿ya? Entonces, ellas son las neuronas, porfa, las hecatómeras que están juntas, suben juntas, ¿ok? Y en algún punto de la médula espinal se dividen en dos y van a subir al cerebro en ambos hemicordones, ¿ok? Entonces, esas son las neuronas hecatómeras, ¿ok? Esto es súper importante porque van a ver que gracias chicas, muy amables, vamos a ver que en muchos textos y en muchos temas que vamos a ver se mencionan fases tautómeras, neurona hecatómera, y ustedes ya lo tienen que tener bastante ensamblado, cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, tautómera, todo sigue del mismo lado, no cambia la señal, sigue todo del mismo lado. Como vemos aquí, por ejemplo, la línea roja, todo sigue del mismo lado hasta subir, ¿verdad? Tenemos lo que son las heterómeras, que va del lado derecho, en un punto en la línea media, se cruza al lado contralateral y sube del lado opuesto. Y luego tenemos las hecatómeras, que son las que suben juntas y luego se ramifican en dos y suben en ambos lados de la médula, ¿ok? Vamos a ver. Muy bien, gracias chicos. Un aplauso para nuestros voluntarios. Ya, continuamos. Ahora sí, esto lo que viene es moroso, chicos. Vamos a explicarlo lo más entendible posible. Vamos a hablar de la sistematización y los núcleos de la sustancia gris. Hasta ahora seguimos hablando de nuestra H, ¿ok? Estamos todavía hablando de nuestra H. Vamos a ver que tanto en el asta posterior, en la comisura gris y el asta anterior van a existir núcleos, ¿ya? Y van a existir también zonas. Entonces, vamos a ver primero lo que son la zona somatomotora, que aquí dice zona somatomotora, ¿verdad? Y está en el asta anterior. ¿Qué va a hacer esta? Tiene función motora, corresponde a la cabeza y a la base de las astas anteriores. Tenemos la zona visceromotora, que está aquí con líneas rojas, tiene función vegetativa y motora. La zona viscerosensitiva, que es esta que tenemos aquí con líneas, esta tiene función vegetativa y sensitiva y ocupa la porción posterior de la comisura gris, ¿verdad? Porque todo esto ya forma parte de la comisura gris. Y por último tenemos la zona que se llama somatosensitiva, que corresponde a lo que es las astas posteriores y va a tener función sensitiva somática, ¿ok? Entonces encontramos 4 zonas. En el examen les puedo poner
La zona viscerosensitiva está en el asta posterior, en el asta anterior, comisura gris, abrazos correctos, todos son correctos, ninguno es correcto, ¿no? Entonces tienen que, me parece que este dibujo, que es el que tienen en el texto, está muy visual. Si ustedes prestan atención, van a poder repasarlo más fácilmente, ¿no? Luego vamos ahora a hablar específicamente de los núcleos. Vamos a empezar a hablar de los núcleos del asta anterior, luego vamos a hablar de los núcleos de la comisura gris y luego del núcleo de las astas posteriores. En el asta anterior vamos a encontrar solo dos núcleos, ¿no? Un núcleo que se va a llamar núcleo lateral, porque está lateral, y un núcleo medial, porque obviamente está cerca a la línea media. Este núcleo medial que tenemos acá, el núcleo medial, está encargado de la inervación de la musculatura posterior, tanto del cuello y del tronco, o sea, de la espalda. Ese núcleo está encargado de esos músculos, ¿ok? Luego vamos a ver lo que es el núcleo lateral. Este núcleo lateral inerva los músculos del tronco y del cuello, pero de la porción de adelante y de la porción lateral, ¿ok? Entonces, núcleo del asta anterior, encargado de músculos, porción posterior, porción anterior, porción lateral, de cuello y tórax o tronco, ¿verdad? En el asta posterior, que es donde más encontramos núcleos, tenemos 5 núcleos y los vamos a ir especificando de superior a inferior. Tenemos este núcleo que es en forma de semiluna, que se llama núcleo zonal o marginal o de Van Deyer, que se encuentra en el asta posterior. Tenemos el que le sigue, que es el núcleo de Rolando o núcleo gelatinoso. Este, por ejemplo, capta impulsos táctiles, termoalgésicos, capta también lo que es el prurito cuando tienes cosquillas, y capta también lo que son los impulsos sexuales, ¿no? La transmisión de los impulsos sexuales. En lo que vendría a ser el núcleo propio del asta posterior, que es el tercero, que es el núcleo propio del asta posterior, cumple la misma función que el de Rolando. Igual va a captar impulsos táctiles, termoalgésicos, prurito, cosquilleo e impulsos sexuales. El núcleo basal medio o de Clark, que tenemos este de aquí, es un poco más grande. Este es un núcleo muy importante que se relaciona con la sensibilidad profunda inconsciente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una piedra en el zapato, este núcleo es el que va a captar esa molestia de manera inconsciente, ¿ok? Porque nosotros seguimos funcionando incluso con la piedra en el zapato. Sabemos que está ahí, nos incomoda, pero no es que no podemos caminar, no es que nos va a inhabilitar, sino que este núcleo es el que va a tener la responsabilidad de la sensibilidad profunda inconsciente. Y el núcleo basal lateral, que se llama también de Bechdel, este núcleo va a cumplir la misma función que el de Clark. O sea, también está a cargo de la sensibilidad profunda inconsciente. En la comisura gris, que vendría a ser lo que nos queda de verde, encontramos igual dos núcleos, un núcleo lateral y un núcleo medial, ¿no? En el núcleo lateral, que es obviamente que está lateral, es parasimpático y simpático, ¿ok? Va a transmitir la función simpática o parasimpática sobre los órganos del corazón, del pulmón, del hígado, del estómago, del duodeno y también del páncreas. Pero el núcleo medial, sabemos que es medial, que está en la comisura gris, pero actualmente se desconoce su funcionalidad. Nadie sabe para qué realmente sirve ese núcleo, cuáles son las funciones que transmite, si son sensitivas, si son motoras, y hasta la fecha no se sabe qué tipo de función realmente tiene que ejecutar este núcleo medial. No se sabe todavía la función de este núcleo. Vamos a ver otro tipo de segmentación que es importante, que se llama laminación de la sustancia gris. Nosotros vamos a ver que seguimos hablando de la H, ¿ok? Todos estamos hablando solo de la H. Vamos a ver que existe esta terminología que nos va a dividir en 10 láminas, o sea, 10 secciones, ¿verdad? Y es como comprar
cortar el pan en rodajas, ¿ya? Hagan de cuenta que cada rodaja va a ser una lámina. Esto se llama es según el REDEX, ¿no? Vamos a presentar 10 láminas que van a ir en dirección dorso-ventral, o sea, de atrás hacia adelante, y en números romanos, ¿no? Vamos a tener lámina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué es importante? Porque ahora mismo vamos a ver que en cada lámina existe un punto específico de lo que ya hemos hablado. Algún núcleo que hemos visto va a estar en alguna lámina. Por ejemplo, este dibujo es de una hemimédula, ¿no? Si se fijan, está el conducto ependimario y solo está un lado de la médula. Entonces yo estoy hablando, este dibujo, el que vamos a ver enseguida, es solo de esta parte de acá, no sale la otra hemimédula, por eso parece un dibujo medio extraño, pero es solo de la parte, solo de una hemimédula. Vamos a ver, por ejemplo, en la lámina 1, como dice aquí, encontramos la zona marginal o cápsula de Van Deyer, o el núcleo de Van Deyer. En la lámina 2 encontramos la sustancia gelatinosa de Rolando, o el núcleo de Rolando. En la lámina 3, aquí dice 3, tenemos el núcleo sensorial, la parte posterior. En la lámina 4 tenemos el mismo núcleo sensorial, pero la parte anterior. En la lámina número 5 vemos estos dos núcleos, ¿no? Vemos lo que es el núcleo de la formación reticular. Y en la lámina 6 vemos el núcleo de la base o basal. En la lámina número 7, que representa esta es la más grande, en la lámina número 7 tenemos tres núcleos: el núcleo intermedio lateral, el núcleo intermedio medial y el núcleo dorsal de Clark, ¿no? Este es en el 7. Tenemos lo que es en el 8, tenemos solo el núcleo dorsal medial. En el 9 tenemos el núcleo dorsolateral, núcleo ventrolateral y núcleo ventromedial. Y la lámina 10 corresponde a la zona del epéndimo, donde encontramos los núcleos comisurales. De aquí puedo hacer todo el examen, por ejemplo, ¿no? Puedo poner el núcleo sensorial propio, se encuentra en la lámina A, lámina 1, lámina 2, lámina 7, lámina 6, ¿verdad? Puedo poner el conducto ependimario, ¿en qué lámina está? En la lámina 3, 4, 6, 10, ¿verdad? Entonces, esto es la segmentación y la laminación de la médula espinal, que es importante. ¿Por qué? Porque cada núcleo va a tener una función específica, como hemos visto, ¿verdad? Hemos visto que acá los núcleos tienen o función parasimpática o función simpática, o se encargan de los órganos, o se encargan de sensaciones, o se encargan de la musculatura. Todos los núcleos que estamos viendo tienen una función específica, ¿ok? Ya hemos terminado de hablar de todo lo que es la H. Ahora vamos a hablar de todo lo que está por afuera. Lo que está por afuera se llama sustancia blanca, ¿verdad? Es la porción periférica que rodea la sustancia gris y está compuesta por fibras mielinizadas, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que esta sustancia blanca lo que va a hacer es transmitir impulsos nerviosos. Si tiene mielina, va a transmitir impulsos nerviosos y vamos a ver que van a haber haces, ¿ok? O tractos tanto ascendentes como descendentes. Por estos espacios van a haber fibras nerviosas o que van a subir o que van a bajar, ¿ok? Entonces, estos cordones, que ya los hemos visto, ¿verdad? Tenemos lo que es cordón anterior, aquí está su nombre, cordones posteriores y cordones laterales, ¿ok? Entonces, vamos a hablar primero de lo que hay en el cordón anterior. El cordón anterior corresponde a todo este territorio, ¿verdad? Esta es una imagen que está en su texto, esto es el cordón anterior, y vamos a ver primero lo que son los haces ascendentes, o sea, va a ir en dirección, si está ascendiendo, va a ir de abajo hacia arriba, ¿verdad? El primer haz que vamos a ver es el espino talámico anterior. Este haz espino talámico anterior, aquí si ven el dibujo, lo buscan, está aquí, este es el haz espino talámico anterior. ¿Dónde se va a originar? Y aquí dice, en las láminas 6 y 7. Y ustedes ya deberían, o sea, van a saber dónde está la lámina 6 y dónde está la lámina 7. ¿Dónde va a terminar? Termina en el núcleo ventral posterolateral del tálamo.
Y aquí está un truco. Si este haz es ascendente, ¿verdad? Va a ir de abajo hacia arriba. Y si se llama espino talámico, ¿de dónde a dónde iría? De la médula espinal a el tálamo. Si yo les digo espino cerebeloso, iría de la médula espinal al cerebelo. ¿Ya? Así es. Los nombres que parecen raros, simplemente asócienlos si va de arriba a abajo o de abajo a arriba, y esa va a ser su dirección. ¿Cuál va a ser la función de este haz espinotalámico anterior, que es este que tenemos aquí? Tiene función, conduce, transmite la sensibilidad consciente táctil, la grosera, la presión, el cosquilleo, el prurito y los impulsos libidinosos, o sea, los impulsos sexuales. En el cordón anterior ahora vamos a hablar de los descendentes, que va a ir de arriba a abajo, ¿ok? Entonces, si va de arriba a abajo, ¿será sensitivo o motor? Motor. Si va de arriba a abajo, ¿es sensitivo o motor? Motor, porque lo que baja siempre va a ser motor, siempre va a ser respuesta. Lo que sube siempre va a ser sensitivo, y lo que baja siempre va a ser motor, porque va a ser la respuesta, ¿ok? En este haz, este va a ser el primero que vamos a ver, que es el haz piramidal directo, que es este de aquí, ¿verdad? Este va a ir desde la corteza motora, o sea, desde arriba, en el área 4 y 6, hacia lo que vendría a ser las astas anteriores de la médula del lado opuesto. Y si es del lado opuesto, son tautómeras, heterómeras o hecatómeras. Si está diciendo que baja, y baja por un lado y luego se cambia al otro lado, ¿qué tipo sería? Oculomotor. A ver, hasta la actuación es bueno, esa noche. Muy bien. Este va a hacer, este tipo de haz va a tener una función que dice controla actividades motoras delicadas, precisas y voluntarias. ¿Como cuáles? Como hilvanar un hilo, ¿verdad? Poner un hilo dentro de una aguja es una función motora delicada, precisa y voluntaria, ¿verdad? Precisa. El otro haz que vamos a tener que es descendente es el haz retículo espinal, ¿verdad? Retículo espinal anterior, que lo tenemos aquí, donde está el retículo espinal medial. Aquí está sí, es este de aquí. Estos de acá, vamos a ver que estos inician, o bajan, mejor dicho, desde el puente hasta las láminas 7 y 8, y ¿cuál es su función? Facilita la acción de las neuronas del asta anterior, o sea, va a colaborar a que funcionen mejor estas neuronas de esta zona de las astas anteriores. El haz tectoespinal, que lo tenemos igual aquí, este es el haz tectoespinal, es este que está en el borde, ¿no? Va a ir desde los tubérculos cuadrigémenos que están en el mesencéfalo, desciende y termina en las láminas 6, 7 y 8, participa en los movimientos posturales reflejos de los ojos, o sea, pestañear, parpadear, cabeza al cuello, y también tiene función motora extrapiramidal. Esto no lo voy a explicar ahora porque lo voy a enredar más, lo vamos a ver en el tema pertinente, ¿no? Pero también tiene función motora porque está yendo de arriba a abajo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los cordones laterales. Ya hemos hablado de los haces que existen en el cordón anterior, y ahora nos compete hacer lo que está en los cordones laterales. Van a ser haces ascendentes, ¿verdad? Entonces va a subir. Tenemos lo que es el haz espino-talámico lateral, que iría justamente desde la médula espinal hasta el tálamo. ¿Cuál va a ser su función? Este haz es súper importante porque aquí viajan, por medio de este haz, van a subir lo que son los impulsos dolorosos, térmicos de las estructuras cutáneas. O sea, si tú te haces una herida y te cortas, esa sensación de dolor va a subir al cerebro gracias a este haz espinotalámico lateral. Si a vos te duelen tus articulaciones, tus músculos, ese dolor va a ser captado por este haz. Si tu estómago está distendido porque has comido mucho o tienes apendicitis y te está doliendo la
va a viajar por ese mismo haz, ¿verdad? Por eso dice, capta impulsos dolorosos de estructuras cutáneas, o sea, piel y mucosas, osteoartromusculares, viscerales y sensación de represión vesical y micción. Cuando yo tengo ganas de hacer pis, esas ganas que todos sentimos cuando ya tenemos ganas, eso va a ir gracias al haz espinotalámico lateral. El cerebro va a entender de que tenemos que ir al baño, ¿verdad? Vamos a ver este otro haz, que es el haz espinocerebeloso dorsal o de Fleisch, que va a ser este haz de aquí, este verde, ¿ya? Va a originarse en las láminas 6 y 7 y termina, va a subir a lo que vendría a ser la corteza paleocerebelosa, ¿ok? Entonces, si va a subir, ¿es sensitivo o motor? Sensitivo, ¿no? Por eso dice, conduce la sensibilidad profunda, inconsciente, desde los usos musculares, ¿verdad? Y los órganos tendinosos de Golgi, formando al cerebelo, el estado de la contracción muscular y el grado de tensión de los tendones, del tronco y los miembros inferiores. Este haz está encargado de que nosotros tengamos en los músculos tono y trofismo, ¿no? Es lo que permite que yo ahora esté parada y no me esté balanceando ni hacia adelante ni hacia atrás, ¿ok? Tenemos el siguiente haz, que es el de Gowers, que es este haz de aquí abajo, que igual es grande, este verde, ¿no? Este haz se llama espinocerebeloso ventral, entonces va a ir desde la médula espinal al cerebelo, ¿verdad? Entonces dice, va a ir de abajo hacia arriba, ¿verdad? Va a ir de la lámina 7 a la 8, termina igual en la corteza paleocerebelosa y cumple la misma función que el de Fleisch. Lo mismo, ¿ya? Ambos cumplen la misma función, ¿ok? En los haces descendentes, igual hablando del cordón lateral, tenemos el haz piramidal cruzado, que aquí lo tengo, directo, ¿dónde está? Aquí, acá, ¿ve? Haz piramidal cruzado, y aquí al lado está el haz rubro espinal. El haz piramidal cruzado va a tener el origen, la terminación y función idéntico al piramidal directo, que es el que ya hemos visto, y el haz rubro espinal va a ir desde lo que son los núcleos rojos del mesencéfalo hacia la médula espinal, termina en astas anteriores de la médula y tiene función extrapiramidal, o sea, está en responsabilidad de todo lo que es marcha y bipedestación, de todo lo que es motor, ¿ya? Y el cordón posterior es el que tiene menos macanas, ¿ya? Solo tiene dos haces, el haz de Gol y el haz de Burbach, que es lo que hemos visto. El haz de Gol o Brasil, que son los dos mediales, y el haz de Burbach, que son los dos laterales, ¿ok? Por eso en el cordón posterior solo tenemos estos dos haces y cumplen funciones también para transmitir o compartir información de los axones que están cerca de esos ganglios raquídeos que van a salir del surco posterolateral, ¿ya? Vamos a hablar, eso todo es de la médula, la estructura de la médula espinal, tanto de la sustancia gris como la sustancia blanca, y existe otra cosa súper importante con la que trabaja la médula espinal que se llama arco reflejo. Justamente el arco reflejo es sin duda alguna lo que va a conectar todo, ¿ok? Es lo que engloba toda la función. Por eso dice, es la unidad funcional del sistema nervioso. Los reflejos constituyen reacciones automáticas, rápidas, por donde se propagan los impulsos nerviosos. Todos nosotros tenemos reflejos, o deberíamos tener reflejos. En caso de que, por ejemplo, alguien no tenga reflejos adecuados, pues existe la posibilidad que en el trayecto tenga alguna lesión en el sistema nervioso central. Por ejemplo, si yo ahorita agarro un machete y lo tiro y todos se van a mover, pero si hay alguien que se queda quieto, no tiene reflejo, quiere decir que hay una falta, hay disminución de neuronas motoras, hay algo de los elementos del arco reflejo que no está conectando y que el paciente no ha podido moverse, ¿ok? Vamos a ver que todas las aferencias sensitivas llegan a la médula espinal por las raíces posteriores, como ya hemos visto, ¿verdad?
y el control primario de los movimientos está regido por las unidades motoras. Estos van a ser elementos que van a permitir la respuesta motora. ¿Ok? Tenemos las motoneuronas o las neuronas alfa, situadas en el tronco cerebral y en las astas anteriores. Son neuronas que nos van a ayudar a dar la respuesta motora. El axón o axones de la neurona motora, la unión neuromuscular y las fibras musculares esqueléticas, como ya hemos visto, ¿no? Para que yo me mueva tiene que haber contracción muscular y por supuesto necesitamos que haya este tipo de elementos para que exista todo el circuito del arco reflejo, ¿no? Acá vemos cuáles van a ser estos componentes. Tenemos primero el receptor sensorial. Obviamente yo en la piel tengo que tener receptores que capten ese impulso sensorial, ¿verdad? El segundo elemento es la neurona sensitiva sensorial, que es la que conduce, uno capta y la neurona sensitiva sensorial lo va a llevar hasta el número 3, que es el centro de integración. En este centro de integración se va a asimilar una respuesta. Esta respuesta se la va a dar a la neurona motora, que es la que lleva los impulsos, o sea, lleva la respuesta de lo que se interpretó en el centro integrador, y la neurona motora termina en el efector. Este efector puede ser músculo esquelético, músculo liso, miocardio y glándulas que van a efectuar la respuesta respuesta al estímulo, ¿no? Vale la redundancia. Tenemos el estímulo, ¿verdad? Este va a ser el receptor sensorial. Este estímulo va a ser llevado hasta lo que vendría a ser la médula espinal por medio de la neurona sensitiva. Acá va a ir hacia arriba al centro de integración. El centro de integración lo va a justamente formular la respuesta. La neurona motora va a volver con la respuesta hacia el órgano. Aquí sería el efector, sería el músculo del bíceps, y esto va a hacer que se contraiga y el paciente saque la mano de la vela. La vela es el estímulo que va a causar dolor y la respuesta va a ser mover la mano de ese estímulo doloroso, ¿no? Esto sí o sí hay que tener estos 5 elementos para que el paciente pueda adecuadamente tener una sensibilidad y una respuesta motora oportuna, ¿no? Un segundito. Entonces, tenemos estos tipos de arcos que los vamos a mencionar. Tenemos el arco reflejo miotático simple, el arco reflejo de segundo orden, el arco polisináptico o de tercer orden, el flexor o de retirada y el reflejo de extensión cruzada, ¿no? Que este reflejo, por ejemplo, de extensión cruzada es al caminar o al estar de pie. Es un reflejo que si yo estoy dando un paso, el siguiente paso va a ocurrir, ¿no? Porque no es que me quedo ahí quieta, sino que hay un autorreflejo de extensión cruzada que mantiene la contracción de los músculos de los miembros inferiores para mantener el paso, ¿no? En el reflejo flexor o de retirada, aquí este reflejo es del dolor para sacar la mano o el pie o cualquier parte del cuerpo que esté bajo un estímulo doloroso. Listo, muy bien, chicos. Bien, felicidades. ¿Tienen alguna duda o consulta o pregunta que no les haya quedado claro? Creo que en las diapositivas está toda la información. Repasen, léanlo del libro y la próxima semana vamos a avanzar bulbo raquídeo y médula, bulbo raquídeo y puente. ¿Ok? Vayan leyendo, por favor, y cualquier tipo de consulta pueden acercarse. ¿Ok?